¿Sabes cómo yo noto a los hambrientos? Los hambrientos son los que traen la Biblia, los que traen el blog y los que cogen apuntes. Esos son los hambrientos. Porque cuando tú sales de aquí ya no te acuerdas de muchas cosas ya. Por eso es importante que tú tomes nota. Porque Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. ¿Cuánto habéis traído Biblia en esta? No levantéis la mano, no levantéis la mano porque seguro que me quedo corto, ¿eh? Pero es bueno traer Biblia. Y si no tenéis Biblia me lo decís y yo os regalo una. ¿Vale? La iglesia os regala una Biblia. Pero traerla a las reuniones. Nos hemos acostumbrado a mirar la escritura en el móvil y muchas veces no miramos el móvil, estamos mirando el WhatsApp. Y miramos el Facebook. Y miramos otras cosas y no estamos mirando la escritura. Esto no falla. Esto lo puedes subrayar. Y esto va a hacer que tú puedas recordar cuando salgas de aquí lo más importante que Dios te ha hablado. Por eso es importante que nosotros aprendamos a amar la palabra. ¿Amén? Porque el que no ama la palabra no ama a Jesús. Y el que no ama la iglesia tampoco ama a Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios, pero la iglesia no. Hermano, tú estás equivocado. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo murió por su iglesia. Amén. No digáis amén. Amén. Hombre, menos mal, han dicho. Gloria a Dios. Bueno. Tony, vámonos a Romanos. Sigamos con Romanos. Romanos 4. Romanos 4. ¿Por qué os digo que traigáis la Biblia? Porque estamos dando temas y estoy trayendo verso a verso la Escritura para que podamos entender este libro tremendo de Romanos, que es un libro, esta es la constitución prácticamente del Evangelio de Pablo. Pablo expone en el libro de Romanos la constitución cristiana. La gracia, el amor, el perdón, la misericordia de Dios hacia nosotros, la ira de Dios, como Dios dejó su ira y la hizo recaer en Cristo, en Jesús, y cómo Dios nos ha perdonado a través de su amor y a través de su gracia. Aquí Pablo está intentando hablarle a los judíos que habían en Roma, intentando que ellos entendieran y comprendieran que la salvación no era por haber nacido en el pueblo judío, como te digo a ti que la salvación no es por haber nacido en una familia cristiana. El hecho de haber nacido en una familia cristiana no te garantiza que tú seas salvo. Esto no es la Iglesia Católica donde te echan un poquito de agua y tú ya eres salvo para siempre, ¿eh? Porque yo he estado en los entierros y cuando está el féretro, el sacerdote, el cura, llámalo como tú quieras, coge el agüita y dice, por el agua que te fue dada en el bautismo, tú te vas al cielo. Borracho, adúltero, ladrón, todo lo que tú quieras. Pero se va al cielo, porque de chiquitito, con meses, lo bautizaron, le echaron un poquito de agua en la cabeza. Ese no es el bautismo real y verdadero. El bautismo real y verdadero es el que tú has hecho de corazón cuando tú reconoces que Jesucristo es tu Señor. Y el bautismo significa que tú moriste en las aguas y tú resucitaste a una nueva vida. Y eso se tiene que ver en el fruto en tu vida y en el arrepentimiento que haya en ti. Porque tú puedes levantar la mano y a lo mejor se ha salvado solamente la mano. ¿Entiendes? Y tenemos que realmente tener un tiempo en el cual tú tienes que decirle, Señor, realmente yo estoy convertido a ti, Señor, de corazón. Te conozco de corazón, Señor, te conozco de verdad, te conozco o todavía no te conozco. Porque uno da por hecho de que es hijo de Dios, pero tú tienes que tener la revelación de Jesús en tu corazón. Porque Cristo tiene que ser revelado en tu corazón. ¿Amén? Tú tienes que tener el sello del Espíritu dentro de ti, en tu corazón. Romanos 4 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne?
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque entonces él podría decir, no, yo me he ganado la salvación. Podría decir Abraham, yo he hecho tantas obras buenas que me he ganado la salvación. Entonces aquí está diciendo Pablo, si Abraham se hubiera justificado por las obras, tendría de qué jactarse delante de Dios. Y ninguno de nosotros se puede jactar delante de Dios porque esto ha sido una obra de amor que ha derramado el Señor sobre cada uno de nosotros. Es una gracia que Dios ha repartido en nosotros cuando nosotros hemos creído y hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el sacrificio de Jesús, en su sangre preciosa. Amén. O sea que el hecho de que tú ayunes, el hecho de que tú ores, el hecho de que tú hagas muchas obras, eso no significa nada delante de Dios y no puedes jactarte delante de Dios. Leímos en el libro de Efesios el domingo pasado que las obras Dios las preparó de antemano ya. Cada obra que tú haces, dice que Él nos preparó para las buenas obras. Él nos prepara para que nosotros hagamos buenas obras. Ni de las obras que hacemos podemos jactarnos. Eso es para que el Señor hace eso en nuestra vida, para que le demos toda la gloria y toda la alabanza al Señor y toda la honra al Señor. Para que no podamos decir, esto me lo he ganado yo por mi ayuno, esto me lo he ganado yo porque yo oro mucho, esto me lo he ganado yo porque no, tú no te has ganado nada, ni tú, ni yo, ni nadie. Esto se lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Esto fue una obra de gratitud hacia ti, gratuitamente, gratuitamente. Entonces, Abraham aquí le está diciendo, Pablo dice, Abraham no tiene de qué jactarse porque no fue por obra, fue por fe. Te voy a decir algo, en el tiempo de Abraham no existía todavía la ley. La ley fue dada a Moisés más adelante, pero en el tiempo de Abraham no existía la ley, no era justificado por la ley, ni era justificado por las obras, sino que dice la palabra que Abraham creyó a Dios y fue justificado. Fue justificado por la fe antes de que estuviera la ley de Moisés. Quiero que lo entiendas claramente. Es la fe en Cristo y en su sangre y en su sacrificio lo único que puede justificarte a ti y a mí. Y en el momento que tú te separas y que tú intentas justificarte por tus propios medios, por eso necesitamos estar siempre cerquita de la presencia de Dios, siempre en comunión con el Señor. Juan 15 dice que el que se separa, el pámpano que se separa de la vid, se seca y no sirve para nada y se echa al fuego para ser quemado. O sea que no te separes del Señor. Amén. No te separes, no te separes. El tiempo es corto. El tiempo está ya acortándose. Las puertas en el cielo se están abriendo ya porque Jesús viene pronto. Y nosotros muchas veces dormimos todavía, pero dice la palabra que no dormamos, como aquellos que no conocen al Señor. No duermas, estate despierto. Amén. Dice el 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y si tú crees, a ti también te va a ser contado por justicia. ¿Qué significa eso? Esto es una palabra legal. Justificación es una palabra legal. Se utiliza cuando un juez, una persona va delante de un juez, o es condenado o es justificado. O es condenado o es justificado. Nosotros venimos delante del juez divino, pero el Señor dice, están justificados por la fe en mi Hijo Jesucristo. Amén. O sea que tú y yo estábamos perdidos sin Cristo, estábamos sin Dios, pero Dios en su misericordia, amén, abrió nuestro entendimiento y abrió nuestro corazón, porque no fuimos nosotros, fue Él el que nos escogió. No fuiste tú el que escogió al Señor. No, mira, Señor, ¿sabes qué, Señor? Mira, me da lástima, me voy a entregar a ti, me voy a dar a ti. No, Él te escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió a ti. Amén. Él tuvo misericordia, se fijó en ti, se fijó en mí, tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. O sea, ni ahí puedes jactarte. Señores, que yo he ganado muchas almas. Nadie gana ningún alma, el que las gana es Cristo. Es que aquel hombre ha ganado muchas almas. No, aquel hombre no ha ganado ningún alma, ni una sola. Las ganó Cristo en la cruz. Amén.
Es que nos deja el Señor, Luis, nos quiere dejar a la altura del zapato, a la altura del zapato. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No soy digno ni de desatar la correa de su sandalia. Eso es humildad. Para que nadie se levante un poquito por encima. Amén. Nadie se puede levantar un poquito por encima diciendo yo hice, yo he hecho, yo he levantado. Hermano, no. Porque ahí viene la jactancia de los hombres muchas veces, y cuando hay jactancia hay orgullo. Cuando hay jactancia viene orgullo, porque el gran líder, el gran siervo, el gran ungido, el gran hombre de Dios, no. El gran Dios que hay en ese hombre. Dios siempre por delante. Amén. Dios siempre por delante, porque amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y Él tiene que ir siempre por delante. Amén. Gloria al Señor. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? De tu descendencia, de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. No dijo solamente el pueblo judío, dijo todas. Tú, yo, los chinos, los australianos, cualquier persona en este mundo que ponga su confianza y su fe en Jesucristo, son hijos de Abraham, son hijos de la promesa. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. No había ley, no existía todavía el pueblo de Israel, porque Abraham se le llama el padre de la fe. Y los judíos pensaban que porque creían incluso de que no había pecado en Abraham, de que Abraham fue perfecto en todas las cosas. Y el Señor rompe todos esos esquemas y dice, no, Abraham también fue pecador. Todos somos pecadores, porque no hay justo ni aun uno. Amén. Y todos, porque entonces la gente, ¿cómo se salvaba antes? ¿Se salvaba por la ley o se salvaba por la gracia? Desde siempre ha sido la gracia. La ley no puede salvar a nadie. Desde siempre ha sido la gracia. Dice que el Señor encontró gracia en Noé. Encontré un justo y halló gracia en Noé. Desde Génesis hasta Apocalipsis no es la ley, es la gracia de Dios la que salva al pecador. Amén. Entonces, para que nosotros podamos entender claramente estos pasajes, porque hay que entender estos pasajes, porque muchas veces creemos que somos nosotros, creemos que es nuestro esfuerzo, creemos que no hemos ganado, que no hemos merecido la salvación. No, hermano, no. Pero para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Amén. Todo es posible. Nadie. Por eso fíjate, ¿qué es lo que quiero hacerte ver, iglesia? De que tenemos que estar tan agradecidos al Señor, que tenía que haber lágrimas y corazones quebrantados en nuestro corazón. Que teníamos que haber, porque cuando nosotros nos alejamos del Señor, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Cuando estamos pecando, estamos pisoteando la sangre y el sacrificio de Jesús. Por eso no hay temor de Dios en nuestros corazones cuando nosotros hacemos lo incorrecto, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestra carnalidad, por nuestras pasiones, por nuestras maldades. Por eso tenemos que aprender a acudir rápidamente a la cruz de Jesucristo. Siempre. Porque tus pecados son perdonados cuando tú los confiesas. Pero muchas veces pensamos que Dios es olvidadizo. Dios no se olvida de nuestros pecados. Amén. Dios no se olvida de nuestros pecados. Se dice la palabra que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y clamó el pueblo pidiendo libertad, clamó a Dios porque estaban siendo esclavizados, y dice que se acordó del pacto que hizo con su siervo, con Abraham, con Jacob y con Isaac. Si se acordó del pacto, ¿cómo no se va a acordar de todo aquello que hemos hecho que no hemos pedido perdón? Porque tenemos que aprender a pedir perdón. Amén. Y tenemos que presentarnos delante del Señor también pidiendo perdón. Señor, perdóname, porque lo he hecho mal. Amén. No lo demos por hecho.
Porque dice la palabra en primera de Juan, si confesamos nuestros pecados y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero hay que pedir perdón. Hay que confesar nuestros pecados también. Amén. No lo demos por hecho. Porque si tú ofendes a Dios, pídele perdón a Dios. Pero si tú ofendes a tu hermano, pídele perdón a tu hermano. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. Si tú vas a trabajar, tú al final de mes, tú pones la mano. ¿Has trabajado? Tú quieres poner la mano. Pero aquí dice que el que obra recibe salario. Por eso no fue por obra, fue por gracia. Amén. O sea que Dios te da la salvación sin merecerla. Tú tienes que verte realmente como Dios te veía, como un pecador. Y tenemos que vernos como realmente lo que somos. Porque no nos hemos mirado por dentro, no hemos visto la maldad que hay en nuestro corazón. Y Pablo decía, el apóstol Pablo en Romanos 7 decía, cuando quiero hacer lo bueno, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Y entonces me di cuenta que no hay nada bueno dentro de mí. Porque no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Porque esta carne se llama carne de pecado. Y si tú no la controlas, te llevará a pecar. Y si tú no la controlas, te llevará y te perderás. Por eso es muy importante que nosotros tengamos dominio propio, porque no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos controlarlo. ¿Por qué no tenemos fuerza muchas veces? Porque Pablo, después de Romanos 7, cuando se siente tan condenado, leemos en el capítulo 8, pero quiero decirte que las cartas no estaban ordenadas primeramente por versículo ni ordenadas por capítulo, sino que todo es una carta unida en un mismo propósito. Lo que el hombre hizo fue ponerla en versículos, ponerla en capítulos para que pudiéramos estudiar mejor la Escritura. Pero esto es una carta unida, donde después del capítulo 7 Pablo dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Y conforme a la ley del Espíritu, no conforme a la carne. ¿Entiendes? Entonces, cuando andamos conforme a nuestras pasiones de la carne, vivimos en condenación. Pero cuando andamos conforme al Espíritu, andamos bajo la libertad de Dios y andamos siendo instruidos por Dios, guiados por el Señor. Amén. Hermano, esto es sana doctrina. Esto es sana doctrina. Si queréis palmadita en la espalda, pues venid y yo os doy palmadita. Pero esta es la sana doctrina. La sana doctrina dice, yo necesito a Cristo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por salvarme en la cruz del Calvario, porque estaba perdido, Señor. Porque estaba sin Cristo, estaba sin Dios, sin promesa. Y uno tiene que estar agradecido de cabo a rabo hasta al Señor, siempre. Cuando tú te alejas del Señor, tú piensas que no lo necesitas porque tú vives, porque tú... Claro, pero eso no es vida. Tú piensas que en cualquier momento el Señor viene o puede pasar cualquier cosa en nuestra vida. Y tú tienes que estar preparado siempre, preparado siempre, preparado siempre, preparado siempre. Si el Señor viene esta noche, te digo, ¿estás preparado? Si el Señor viene esta noche a buscarte, ¿estamos preparados? Porque esto es de carne. Ahora nos decía, creo que es Vicky, de una niña, niño, ¿verdad? Un niño de 3 años, de 6 años, que necesita un trasplante porque tiene asma, pulmonía, neumonía. ¿Qué es lo que tiene? Pulmonía, ¿no? Una pulmonía, necesita un trasplante. Un niño de 6 años. Somos carne, no somos nada. No somos nada. ¿Sabes una cosa? Que como Dios puso eternidad en nosotros, pensamos que no nos va a tocar nunca y que nada nos va a pasar. Pensamos que somos como Terminator, de hierro, que nos vamos a recomponer. Y pensamos que eso le pasa a los demás, pero no nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros también, hermano. Nos pasa a nosotros también. Nos pasa a nosotros. Y uno tiene que estar preparado siempre en la presencia del Señor y siempre agradecido y siempre antes de irte a la cama,
Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Te pido perdón, Señor, por todas mis deudas, por todos mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a ser mejor mañana. Y cuando levante los ojos por la mañana, dice, Señor, gracias por esta oportunidad que me das hoy de poder vivir nuevamente para ti, para tu gloria, Padre. Amén. Ay, 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 ay. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y cuando perdemos el temor al Señor, se acabó todo. Todo se acaba. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Dice, mas al que no obra, mas al que no obra. Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo has hecho tú esto, Señor? Mas al que no obra, dice, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? ¿El pastor? Yo no te puedo justificar, hermano. Yo no te puedo justificar. Yo no tengo pasaportes para darte para que entres al cielo. Conocíamos un pastor que tenía los pasaportes para ir al cielo. Mentiroso. El único que da pasaporte para ir al cielo es Jesucristo. Amén. Yo no puedo dar pasaporte para ir al cielo. Ni recomendación te puedo hacer. Ni carta de recomendación te puedo hacer. Imagínate. Ni carta de recomendación. Al contrario, dice que los pastores darán cuenta de cómo han llevado su rebaño. O sea que el Señor me pedirá cuenta de cómo yo he predicado, de cómo yo he hablado, de cómo he cuidado yo el rebaño y qué es lo que ha dicho y lo que ha salido por mi boca. Amén. Y yo quiero estar un día en la presencia del Señor sin avergonzarme. Y mira que habré hecho cosas quizás malas y habré hecho cosas que las he hecho mal, por falta quizás de sabiduría. Porque muchas veces hacen cosas por falta de entendimiento y de sabiduría. Y luego uno se da cuenta de que ha obrado mal. Pero en la medida en que tú te vas dejando guiar por el Señor, Dios te va a dar sabiduría de cómo tienes que guiar tu vida. Amén. O sea que no estés tan seguro. Busca a Dios siempre. Amén. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe, la fe que Dios te ha dado, es contada por justicia. Por justicia. Increíble. Increíble, hermano. Que esa fe en Jesús, por esa fe muchos hermanos nuestros han muerto, por esa fe muchos han pasado por la hoguera, por esa fe están matando a muchos cristianos en Nigeria y en Sudán y en Asia y en China y en Rusia y en muchos lugares y los están acribillando, pero ellos no niegan a Jesús. Porque el que me confesare delante de los hombres, dice la palabra, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare, también yo le negaré un día en la presencia de mi Padre. Uy, si Dios te niega, Señor, no lo conozco. Señor, pero si hicimos milagro. Señor, si profeticemos en tu nombre. El diablo es mentiroso. Cristo es verdadero. Y Dios es verdadero, y Jesús es la verdad. Ah, pero si es que hace milagro, pero es mentiroso. Pero si la Virgen de Lourdes sanó a aquella persona, pero es mentirosa. Y el diablo también hace milagros. Todo lo que no provenga de la verdad es mentira. Todo lo que no provenga de la verdad, de la puerta de la verdad, es mentira. Y por eso tenemos que ser hijos de la verdad y no hijos de la mentira. Dice, porque el diablo es homicida y mentiroso desde el principio. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser verdaderos. Porque, Señor, si hicimos milagros, Señor, si estábamos en la iglesia, Señor, si hicimos profecías, Señor, si hicimos tantas cosas en tu nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Ves cómo hay juicio? ¿Os dais cuenta cómo hay juicio? ¿Os dais cuenta cómo hay? Dice que llegará ese día en que Dios pondrá aparte y pondrá a unos a la izquierda y a otros a la derecha. Donde dice que en la red entra toda clase de peces, pero que dice que luego vienen los ángeles y empiezan a clasificar. Ojalá que cada uno de nosotros estemos en el lugar correcto. Amén. Estás metiendo mucho miedo, Luis, últimamente. No, estoy trayendo la Escritura. Estoy trayendo la Escritura. Hermano,
Nosotros no añadimos a la iglesia, quien añade a la iglesia es Cristo. Y no hay técnica ni marketing para añadir a la iglesia. No hay obra humana para añadir a la iglesia. Es palabra y oración. Palabra y oración. Palabra y oración. Amén. Y si tú no amas la palabra y no amas la oración, hermano, algo pasa en ti todavía. Pero hay que orar y hay que buscar a Dios. Amén. Este tiene que ser tu manual, tu constitución. Este tiene que ser tu línea por la cual tenemos que caminar cada uno de nosotros. Esta es nuestra constitución en el reino de los cielos. Esta es nuestra constitución en el reino de los cielos. No el tic-tac o el TikTok o No, las redes sociales hacen mucho daño. Porque estamos escuchando a mucha gente muchas veces y no sabemos ni quién es, ni conocemos su vida, ni conocemos nada. Se levantan pastores, se levantan profetas, se levantan apóstoles, se levanta de todo, simplemente porque quieren que les des me gusta y tú te lo tragas todo. Si la gente desconfía incluso de sus pastores que lo conocen de toda la vida, y tú te vas a fiar del primero que te habla en TikTok y en TikTok y en cualquier... Está haciendo mucho daño, hermano. Porque distrae mucho la mente. Los jóvenes tienen que estar entregados al Señor. Entregados al Señor. Dice, como también David habla la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, este es el Salmo 32, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de culpa, de pecado. Bienaventurado el varón, bienaventurado aquel que cuando el Señor lo ve dice, está limpio de pecado. Está limpio de pecado. Porque David fue un adúltero. Adulteró con la mujer de Urías. Y un asesino. Y lo entregó a la muerte. Lo puso en la primera línea de batalla a ese capitán, a Urías, para que lo mataran, porque dejó embarazada a su mujer. Y cuando Urías vino de permiso, él no quiso acostarse con su mujer porque David fue muy astuto, dijo, me lo traigo, que duerma con su mujer y el hijo es suyo. Pero Urías dijo, no, ni hablar, están todos en la guerra y yo voy a estar durmiendo con mi mujer, no, ni hablar. Durmió en la puerta. Durmió en la puerta, él no quiso entrar. Pero cuando pasó esto, ¡ay! Se vio atrapado, David se vio atrapado y tuvo que decirle a sus generales, ponérmelo en primera línea de batalla para que muera. Asesino. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Porque no lo sabía nada, pero viene el profeta Natán y le dice, mira, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejitas, tenía mucho ganado, tenía mucho de todo. Y había otro que solamente tenía una ovejita que le había criado desde pequeñito y amaba tanto a esa ovejita. Y vino ese hombre rico y en vez de coger una oveja de la suya y de su ganado, cogió la ovejita de ese niño, de esa persona, y la sacrificó y la mató. ¿Y sabe lo que dice David? Ese signo de muerte, ese hay que matarlo. ¿Y sabe lo que le dijo Natán? ¡Ja! Ese eres tú. Porque tú llevaste al frente a la mujer al marido de Betsabé para matarlo. Entonces él se dio cuenta de su pecado. Pero ¿sabes una cosa? La diferencia entre David y Saúl es que David sabía arrepentirse en la presencia del Señor y sabía llorar y sabía quebrantarse en la presencia del Señor. Y en el Salmo 51 lo vemos arrepentido y en el Salmo 32 lo vemos arrepentido, pidiéndole perdón al Señor. Por eso él dice que David fue justificado sin obra. Lo justificó Dios porque no hubo obras en él. Al contrario, lo que hubo fue maldad. Y dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Nos creemos santos, nos creemos buenos, nos creemos justos y nos damos cuenta que no. Que no. Y te lo voy a repetir 1000 veces hasta que te acuerdes. Cuando exprimes un limón, ¿qué sale? Zumo de... Cuando exprime una naranja, ¿qué sale? Pero cuando exprimes a un cristiano y le aprietas un poquito, ¿qué sale?
¡Ah! La ira. Sale el hombre viejo que hay dentro de nosotros, sale la maldad que hay en nosotros. ¿Qué te piensas? ¿Que tú eres bueno, que yo soy bueno? No, apriétalo un poquito a ver si es bueno. A ver si somos buenos. Hay maldad en el corazón. Por eso necesitamos continuamente al Señor en nuestras vidas. Lo necesitamos continuamente. Yo no me puedo apartar ni un centímetro de la presencia del Señor. Porque cuando me aparto un poquito del Señor, mi maldad me sale. Sale la maldad que hay en mí. Y la maldad que hay en ti. No, porque no soy solamente yo, eres tú también. Amén. Somos malos. Por naturaleza somos malos, no hay justo ni a un uno. Por la gracia y por la misericordia de Dios, Dios se ha fijado en nosotros y nos ha perdonado. No te creas mejor que la prostituta, no te creas mejor que aquel que está pecando, no te creas mejor, porque tú y yo somos iguales delante de la presencia del Señor. Porque Jesús se sienta al lado de la prostituta, con 5 maridos, con 6, porque el que tenía no era su marido, para hablarle. Y para perdonarle, para decirle, si bebes del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Pero si sigues bebiendo de esa agua pecaminosa, de este mundo, tendrás sed. Tendrás sed. Por eso bebe del agua de vida. Bebe de Jesús, del pan de vida. De vida de Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre. Es pues, acabo 2 minutos más. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, hermano, no. Primero creyó. Y luego la circuncisión fue un pacto que Dios hizo con él y con ese pueblo. O sea que tanto si eres circunciso como incircunciso, lo que vale aquí es la circuncisión del corazón. La que vale es que tú saques toda pecaminosidad del corazón y se la entregues al Señor. Amén. No te fíes tanto de tu propia prudencia. Confía en el Señor. No te fíes tanto de no digas como el drogadicto, no digas como aquel, yo puedo, yo controlo. No controlas y no puedes. No controlas y no puedes. No dejes para mañana, y eso aunque no está en la Biblia es la verdad, no dejes para la mañana lo que puedas hacer hoy. Amén. ¿Cuándo quieres que te quite la rana? Le dijo Moisés a Faraón, mañana. Pero si le dice, sácamelas ya, Moisés ora y las ranas se van de seguida. Pero muchas veces dejamos las cosas para mañana y cuando las dejas para mañana nunca llega. O sea que hoy es el día de salvación. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Acabo esto, venga, lo leo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que estuvo estando aún incircunciso. Fe estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes. Amén, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí rompe la estructura de los judíos, le dice, que la circuncisión le fue dada cuando ya era salvo, cuando ya estaba justificado, para que vosotros no penséis que sois los mejores. No, nadie es mejor que nadie. Amén. Porque no es judío el que lo es de nacimiento, es judío el que lo es de corazón. Y padre de la circuncisión, dice el 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque ¿sabe lo que le dijo el Señor a Abraham? Deja tu casa, deja tu parentela, deja tus amistades, deja el pecado, deja de la idolatría, deja las mentiras, deja todo eso que está ahí y que te estorba y coge tu casa y vete al lugar y a la tierra que yo te diré. Eso es un nuevo nacimiento. Eso es dejar lo viejo para empezar una vida nueva. Y tenemos que dejar lo viejo para empezar vida nueva. Amén, amén, amén. Vamos a orar y despedimos la reunión. Aleluya. Peque, ponte en pie y ora y despide la reunión.